Hola amigos de YouTube, en el contenido de este video les quiero mostrar una plataforma que les permitirá gestionar todos los formatos que ustedes actualmente están utilizando en papel. Es decir, esta plataforma les va a permitir convertir en segundos ese formato que usted tiene en papel, convertirlo de manera digital y así puede usted gestionar todo lo que tiene que ver con las inspecciones desde un celular, una tablet o un computador. Así que vamos a ver el video. Listo, ya estamos aquí dentro de la plataforma. Realmente la plataforma es esta, es Safety Culture. ¿Sí? Ustedes simplemente pueden entrar ahí al buscador, ponen la palabra Safety Culture y se registran como todas las plataformas, registran un correo electrónico, una contraseña y les va a permitir ingresar a la plataforma. ¿Listo? El propósito de este video es mostrarles qué contiene la plataforma. Realmente esta plataforma lo que permite es gestionar todas las inspecciones, pueden ser las de seguridad y salud en el trabajo o las de calidad, todo lo que ustedes en este momento estén gestionando con un documento escrito donde las personas tienen que escribir y enviar el formato a algún lado. Esta plataforma les va a permitir digitalizar todos esos formatos, entonces de pronto les va a contribuir para digamos, evitarse en el problema que el formato ya está desactualizado y lo registraron, o que no encuentran el formato dentro de su archivo de papel que ya tienen ahí guardado y necesitan el formato y no lo encuentran, o que el trabajador no lo firmó. Todo ese tipo de situaciones que ya todos conocemos, que nos vemos de pronto inmersos cuando utilizamos formatos en papel. Esto es una plataforma, el propósito es mostrarla. Vamos a mostrarla entonces qué contiene. ¿Listo? Si oprimimos aquí en la parte donde dice tablero o inicio, el home de inicio, el tablero que nos va a mostrar primero, si acá nosotros pertenecemos a algún grupo de trabajo, el administrador de la plataforma puede crear grupos y puede crear usuarios. Entonces aquí nos va a aparecer el grupo de trabajo al cual nosotros pertenecemos, ¿sí? Aquí las personas que nosotros pertenecemos al grupo. ¿Listo? Aquí en este cuadrante de aquí en este cuadrante aparecen las formaciones que están disponibles, ¿sí? Para que usted pueda entrar ahí, porque la plataforma también permite elaborar incluso capacitaciones, o también tiene capacitaciones ahí incluidas, miles y miles de capacitaciones. ¿Listo? Vamos a seguir aquí. En este cuadrante de acá están las inspecciones que usted tiene pendientes por gestionar. Entonces, si yo tuviera más inspecciones pendientes, en esta parte de pendiente pues me aparecería 2 o 3 o 4 o 5 cuadranticos de estos con las inspecciones que tengo pendientes por gestionar. Y aquí más abajito me aparece como un resumen de las plantillas que actualmente tiene. Cuando yo digo plantillas, es los formatos de inspección que actualmente tiene la plataforma para que usted las gestione. Y aquí más abajito está la actividad. Realmente en este home principal es un resumen de lo que usted ha hecho y de la formación que tiene pendiente, lo que les acabo de decir. En esta parte de acá, en esta parte de aquí, les va a mostrar unos gráficos de las actividades que usted ha hecho. Es decir, aquí le va a aparecer en un gráfico cuántas inspecciones usted ha hecho, como un dato estadístico de su comportamiento de los últimos días con respecto a la gestión de sus inspecciones de seguridad o de calidad o de cualquier otro tipo de inspección que ustedes estén gestionando. Listo, esta es la parte del home. Me parece que está pues completo, es una información que realmente uno la necesita. En esta parte de la campanita, que son las notificaciones, aquí pues en este momento en lo que les estoy mostrando pues no hay ninguna notificación, pero aquí le van a aparecer todas las notificaciones que usted tenga pendientes. Las notificaciones que tenga pendientes de inspecciones por realizar en la parte de notificaciones, o cualquier otro tipo de notificación. Puede ser una capacitación que usted tiene pendiente por gestionar, una inspección que usted tiene pendiente por gestionar, aquí le va a aparecer en las notificaciones. Es decir, que si usted es una persona de seguridad y salud del trabajo y ya usted hizo una programación, más abajo se los voy a mostrar, que X jefe tiene que hacer una inspección, o un conductor de un vehículo tiene que hacer una inspección, o un prevencionista
que está en determinada área tiene que hacer una inspección, le va a aparecer aquí en las notificaciones como una campanita que le avisa tiene una inspección pendiente o una capacitación pendiente. Listo, vea, ya miramos acá, aquí en la parte de buscar, pues ustedes simplemente buscan las plantillas. Cuando hablamos de plantillas son formatos, inspecciones, acciones, ya vamos a mirar para entrar en detalle de eso. Bueno, este botón considero yo que es el más importante, que es donde están las plantillas. Cuando hablamos de plantillas son los formatos. Esta plataforma le permite crear un formato desde cero, ¿sí? Tengo un video en donde yo voy a explicar cada punto de estos. Hoy vamos a conocer simplemente toda la plataforma. Entonces, si usted va a crear un formato desde cero, entonces ustedes oprimen acá y empiezan a crear su formato desde cero escribiendo. La otra opción que usted tiene es subir un formulario que usted ya tenga hecho, un formato en Excel o en PDF o en Word, ¿sí? Usted lo puede subir y en segundos se lo va a transformar a una parte digital. Eso lo puede hacer en esta parte de acá, en el botón de plantillas. O también puede encontrar plantillas ya prediseñadas, ¿sí? Ya las tiene acá listas para utilizar, ¿sí? Aquí tiene cualquier cantidad de plantillas, formatos, los formatos que usted requiera, y aquí tiene una forma de filtrar si usted quiere por un determinado sector económico. Por ejemplo, yo quiero formatos de agricultura o formatos del sector construcción, entonces le va a mostrar diferentes tipos de formatos que usted ya empieza a buscar y los puede utilizar o los puede adaptar a su necesidad, ¿sí? Aquí está alimentos y hotelería. Esto realmente es algo que va a contribuir mucho para su trabajo, porque va a tener disponible cualquier cantidad de formatos o plantillas. En el botón plantillas se encuentran esta opción disponibles para ustedes poderlas adaptar a sus necesidades. Entonces, en el botón de plantillas encontramos tres opciones, aunque hay una opción también en donde por medio de la inteligencia artificial usted le pone ahí inspección de arnés y automáticamente le genera como tal un formato de inspección de arnés. Bueno, entonces aquí pues más abajo van a mostrar las plantillas que usted ya tiene diseñadas o las que usted ya ha subido para su gestión de su empresa. ¿Listo? Bueno, vamos aquí en este botón, pasamos al botón de inspecciones. Aquí van a aparecer las inspecciones que están pendientes o las que usted ya cargó. Es decir, para que aquí en este botón de inspecciones le aparezca información, lo primero que usted tiene que hacer son crear los formatos como les acabo de mencionar. Entonces, si usted oprime aquí inspecciones, aquí tendría que haberle aparecido toda la variedad de inspecciones o formatos que usted haya cargado. Esto, como es una manera orientativa, pues aquí va a aparecer solamente esta. ¿Listo? Algo importante, por ejemplo, usted llegó y creó una plantilla primero acá de inspección de vehículos, ¿sí? Ya en el botón de inspecciones le aparece acá, ¿sí? Usted puede gestionar un código QR, lo pega en el vehículo y ya el conductor llega, lee ese código QR y hace la inspección del vehículo. Es algo que interactúa muy bien para ese tipo mira acá, usted puede gestionar un código QR y este código QR lo pueden imprimir, lo pueden pegar en el camión o lo pueden pegar en la máquina si usted le va a hacer una inspección a una máquina, y ya el operario de la máquina con el celular escanea este código y usted simplemente diligencia la plantilla que usted gestionó cuando la cargó acá, ¿sí? Entonces, fíjese lo dinámico que es esta herramienta para poder gestionar todo ese tipo de formatos y de inspecciones. Bueno, vamos aquí en el botón de programa y aquí el administrador puede programar todo un cronograma de inspecciones. Va a quedar ahí, dentro de la plataforma, y aquí es donde le van a aparecer algunas notificaciones. Por ejemplo, usted ya comienza a gestionar, va a empezar a involucrar, a gestionar las fechas, el título asignado por el jefe de seguridad o el jefe de calidad o el que sea, asignado a tal persona, y
le va a poner o le va a programar una fecha en cuándo va a gestionar esa inspección. Cuando ustedes gestionen este cronograma, automáticamente a la persona responsable de hacer la gestión o de hacer la inspección o de recibir esa capacitación, le va a llegar una notificación y le va a aparecer acá información en notificaciones. Entonces realmente con este tema de programa les va a solucionar a ustedes mucho tema de que, venga, a mí no me avisaron, yo no vi el correo, a mí nadie me avisó. Pues ahí tiene la notificación, esto queda marcado dentro del sistema, dice, mira, a usted le llegó la notificación, la capacitación la tenía que hacer tal día o la inspección tenía que hacerla tal día. ¿Listo? Bueno, sigamos mirando acá. En el tema de acciones, por ejemplo, si usted ya hizo una inspección y dentro de las acciones identificó este botoncito de acciones, el de acá, el que estamos viendo, acciones, lo que permite realmente es que la persona que hizo la inspección registró una acción donde dice cambiar el equipo, hacerle mantenimiento. Esa persona puede incluso tomar una fotografía, escribir, tomar un dato fotográfico y genera una acción, ¿sí? Estas acciones son las que comúnmente llamamos como el hallazgo, como los hallazgos, ¿sí? Entonces los hallazgos van quedando aquí. Por ejemplo acá, no, pues se hizo la inspección de bicicleta y el resultado es que toca comprar otra bicicleta. Y aquí la persona encargada de hacer esa gestión debe cerrar el ciclo y comprar la bicicleta y poner la foto de que ya se compró, ¿sí? Esto es prácticamente como dónde van a quedar los hallazgos para sí mismo gestionarlos. Muchas veces tenemos miles y miles de hallazgos escritos en un papel, pero no hay manera de gestionarlos o simplemente quedan ahí. Vamos a oprimir este botón de crear una acción y usted simplemente ahí va escribiendo el título de la acción o creando como tal la responsabilidad. Lo que yo quiero que quede claro es que la plataforma permite gestionar esa información que recaudamos en la inspección. ¿Listo? Mire que este botón es muy importante. Oprimí el botón de activos y es muy parecido al de crear las plantillas, y realmente acá lo que nos va a permitir es crear un activo. Por ejemplo, el inventario de vehículos o el inventario de máquinas. Usted simplemente entra y empieza a escribir. Usted va a crear un tipo y usted le pone acá un nombre cualquiera, por ejemplo máquina 1, crear, y aquí usted le puede poner la marca, la fuente de datos, el modelo, la fecha en que se compró, el número de registro, una serie de información. Y si esta no es suficiente, pues acá hay un botoncito donde usted puede crear un nuevo campo y ahí usted va creando como tal la lista de activos de su empresa. Mire, esto fue aquí en la parte de activos, Entonces fíjese que aquí usted puede crear todo un inventario de las máquinas, un inventario de vehículos, un inventario de lo que usted requiera, y le va a quedar ahí dentro de la plataforma. ¿Qué pasa? Ese activo lo puede añadir o lo puede vincular con una plantilla de inspección. Entonces es una plataforma que permite vincular equipos físicos con medios de ingreso de información, que en este caso serían las inspecciones, para poder gestionar acciones, lo que le estaba mostrando yo ahorita, para asimismo controlar el riesgo o mantener de una manera más integral o más integrada la gestión del riesgo. Bueno, entonces acá en acciones, activos, contratiempos, vea este botón tan importante. Por ejemplo, si usted va andando, esta versión que estamos viendo acá es la versión sitio web, ¿sí? Porque existe la versión, ustedes pueden entrar al celular, bajar del Play Store, bajar la aplicación, ahí ponen Safety Culture y descargan la aplicación. Y si usted va caminando y oprime el botón en la versión de móvil donde dice contratiempos, usted fácilmente puede informar cualquier contratiempo. Entonces un caso de accidente, un incidente, una idea de mantenimiento, vea, falta poner esa teja, entonces usted simplemente va aquí en contratiempos, ¿sí? Eso es como un hallazgo que alguien pasó, encontró, entra a la aplicación, oprime el botón de contratiempos y puede
informar o comunicar cualquier tipo de contratiempo, un riesgo, una observación, y puede tomar fotografía o escribir, vea, hace falta cambiar esa teja, identifique este riesgo y lo puede notificar. Esa es la parte de contratiempos. Hay una parte de avisos, y esto es cuando la empresa quiere crear una difusión de un video o de una información que quiera que le llegue a ciertos empleados. Entonces pueden difundir un video o pueden difundir un documento o fotografías, le ponen un título, una descripción y pueden difundir ese video. Aquí lo pueden subir y pueden hacer seguimiento de cuántas vistas, quién confirmó que recibió, los comentarios de ese contenido que difundieron en la empresa, ¿sí? Esto es muy importante. A veces quieren de pronto difundir información, pero que no quiere que se vaya a las redes sociales. Entonces aquí usted puede subir el video y va a quedar dentro de la plataforma, y se va a saber quién lo vio, se le puede hacer un seguimiento sobre ese tipo de contenido de lo que se avisó. Eso es un aviso que da la empresa. Bueno, aquí les voy a mostrar algo que es del tema de formación. En este botón está aprender, que hay una gran cantidad de capacitaciones aquí dentro de la plataforma, y la otra que es gestionar, para usted crear sus propias capacitaciones. De esto yo les voy a hacer un video independiente, por acá se los voy a dejar, porque con la inteligencia artificial simplemente usted digita capacitación en riesgo mecánico, enter, y en cuestión de segundos la plataforma le va a realizar la capacitación con video y con un cuestionario y hasta con una certificación. Entonces esto se lo voy a hacer en un video diferente. Y aquí está la parte de estadísticas, donde ya nos va a mostrar pues las estadísticas son unos informes sobre la gestión que hemos hecho de las inspecciones. Si ustedes quieren ver cómo crear una plantilla, es decir, este botón de cómo crear de cero, cómo subirla, que la transformamos, y ver lo de encontrar las plantillas, los invito a ver el video que está aquí. Y si les gustó el contenido de este video, los invito a suscribirse al canal, darle like y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.